Hey, hola, ¿qué tal? ¿Estáis todos? ¡Feliz año nuevo! Y bienvenidos al penúltimo capítulo de Y os quejé de las pateras. Bien, en el capítulo de hoy hablaremos de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vamos a contar cosas muy curiosas y super flipantes de la muerte, o sea, que seguro que no conocíais. Bien, no siento deciros que una cosa sí, termino, no estoy llorando, ¡ay, se termina el caca de las pateras! No sé qué. Sí, termine el quejé de las pateras, pero no os preocupéis, porque no voy a dejar de hablar de historia, sino todo lo contrario. Voy a crear un nuevo, si dejo de hacer Y os quejé de las pateras, porque voy a crear un nuevo canal dedicada a la 100% a la historia de España, que trae muchas redes sociales, que por ahora no puedo contar mucho porque está en pensamiento, así que todavía no puedo contar mucho, Así que bueno, ya lo contaré cuando llegue el momento. Así que bueno, vamos a por este capítulo, penúltimo capítulo, que es de los Austrias menores. El último será de los Borbones. Así que comenzamos. Y os quejé de las pateras, los Austrias menores. En 1598, Felipe III, con 71 años, muere y le deja el imperio más grande, el imperio español, a su hijo Felipe III, que con suerte fue el hijo que más tiempo le duró, ya que murió con 41 años. Felipe III directamente eliminó todo de golpe, los conflictos de su padre, especialmente en el caso de los moriscos, ya que es él que tiene que expulsarlos en 1609, pero también crisis económica, deuda, incluso tres pestes. A nivel personal, Felipe III era un tipo culto, le gustaba mucho la cultura. De hecho, el Quijote se escribió en su reinado, concretamente en 1605, que no sé si sabéis que Cervantes se inspiró en la conquista de Colombia del gran Gonzalo Jiménez de Quesada para el Quijote, y que Cervantes escribió el Quijote manco de la mano izquierda, ya que la perdió en la batalla del Panto de 1571. Porque si no lo sabéis, en esa batalla España salvó a Europa por segunda vez de ser islamizada, ya que la primera fue en la batalla de Nava de Tolosa. No me digas. A nivel reinal, directamente os voy a decir, es el peor de todos. También es cierto que es el más corto, reinado más corto, tuvo 23 años en el trono. Especialmente porque Felipe III era un rey muy influenciable. Se dejaba influenciar muchísimo por sus ministros. De hecho, tenemos un ejemplo. Él, durante 5 años, trasladó la capital de España, de Madrid, a Valladolid, solamente porque le convenía más a su mano derecha, que era el duque de Lerma. Lerma es un pueblo de Burgos, solamente porque le convenía más, porque Lerma estaba más cerca de Valladolid que de Madrid. Por eso trasladó durante 5 años, de 1601 a 1606, la capital de Madrid a Valladolid. Lógicamente eso no duró mucho, y a 5 años después volvió a ser Madrid la capital de España. Y este reinado también se le reconoce por firmar la paz con Inglaterra y Países Bajos, aunque no le duró mucho, ya que enseguida estalló la guerra de los 30 años y lógicamente ahí participó los tercios españoles. Murió con 41 años en 1621. Si me equivoco, no sé si es 41, algunos dicen 41, algunos dicen 42 y algunos dicen 43. Si me equivoco, ponedmelo en los comentarios. Tenía mucha fiebre y tal, por eso murió. Después, muere Felipe III y le sucede su hijo, Felipe IV. Es el Austria que más tiempo gobernó, que fue durante 44 años. Su etapa se puede dividir en dos: la etapa con el conde duque de Olivares y la etapa sin el conde duque de Olivares. Que por cierto, este fue el primero que hablaba de unificar los reinos, que luego hizo Felipe V. Pero bueno, vamos a seguir. Este conde llevaba ya varios años, cuando Felipe IV era príncipe, luchando contra la corrupción del duque de Lerma. Entonces él, claro, como se llevaba muy bien, Felipe IV declara a este hombre como directamente su mano derecha. Y vamos a hacer lo que hace este hombre. Como dije antes, fue el primero en hablar de descentralización, ya que porque solamente Castilla ponía la pasta en todo, es decir, que Aragón, Portugal, Nápoles y Navarra miraban para otro lado, me la suda. Aquí es cuando, entonces claro, pide que también colaboren. Y aquí es cuando comienzan los conflictos, especialmente en Portugal con la guerra de independencia y en Cataluña con la guerra de los segadores, o de los segadores en catalán. Que aquí es cuando se programa la primera y con suerte efímera República Catalana. Pero no solamente en Cataluña, en Portugal, en Andalucía hubo un intento independentista por parte del duque de Medina Sidonia y el de Ayamonte. Con suerte eso se paró a tiempo. Al igual que en Aragón, en Nápoles también hubo un conflicto por falta de alimentos, y en Vizcaya la llamada rebelión de la sal, por un conflicto económico sobre el precio y la propiedad de la sal almacenada en el entonces señorío de Vizcaya, ya que se llegó a elevar hasta un 44%. Entonces este rey, claro, esto pilló muchos conflictos, este rey le pilló muchísimos conflictos. Una mala tarde la tiene cualquiera. Y aquí España perdió más de un territorio. Por ejemplo, España tiene que reconocer la independencia de Holanda con la paz de Westfalia tras perder contra Holanda, y la paz de los Pirineos tras perder contra Francia e Inglaterra. Y aquí es cuando perdemos, entre otros sitios, el Rosellón y Jamaica.
También como debo decir que una de su hija se casa con el rey de Francia, que es abuela de Felipe V, rey de España unos años después y primero de la dinastía Borbón. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el último capítulo de los Borbones. Este rey tuvo muchos problemas también, especialmente cuando murió el conde duque de Olivares en 1645, ya que directamente se quedaba solo que la una. Él decía que Dios le castigaba, ya que Felipe IV era muy católico. Venga, Felipe IV era un poco como la Berta Escobar de los reyes españoles, ya que era muy católico, pero luego era adicto al sexo. Tanto así que tuvo 30 hijos legítimos. De su matrimonio con Isabel nacieron 7, de su relación con Mariana nacieron 5, y luego terminó heredando el reino su hijo más enfermo, Carlos II el Hechizado. Pero también hay que decir que este rey también tuvo cosas buenas, ya que en sus tiempos España era una potencia cultural, ya que fue la etapa del siglo de oro español. De hecho, hay que recordar que este rey es el que sale en las miniaturas de Velázquez y sale también en el Palacio Real, en una de las entradas que sale en una estatua suya. Bien, de esta etapa también salió Góngora, Quevedo, también era un tío que hablaba muchas lenguas, también hablaba francés, hablaba italiano, hablaba latín. Es decir, que es un reinado con sus luces y sus sombras. También es cierto que Felipe IV es básicamente un rey frustrado, ya que quería ser un rey grande y no lo cumplía al 100%. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos con el último Austria, Carlos II, un rey que sinceramente ha callado muchísimas bocas, es que ha callado muchas bocas, ya que todo el mundo, nadie daba un duro por él, todo el mundo pensaba que iba a morir de joven y llegó hasta los 38 años, que no es poco, Pero bueno, vamos con el reinado. Carlos II llegó al trono con tan solo 4 años. De hecho, durante sus 10 primeros años de reinado tuvo que gobernar en su nombre su madre, Mariana de Austria, que era una tía muy lista, es decir, que la ponen de tonta para arriba, pero de tonta nada. Era una mujer muy lista, que sabía muchas cosas. Por ejemplo, esta mujer mandó evangelizar a los poblados de las Islas Marianas. De hecho, ahí vienen las Islas Marianas, de Mariana de Austria, y la fosa de las Marianas también es por ella, por Mariana de Austria. ¡Uy! Caramba, no me digas. Fue enseñada por su marido, Felipe IV, y cuando el rey Carlos II es más o menos un adolescente, cuando tiene esos 14, 15 años, hace caso a sus consejeros y se convierte ya en rey de España. Y si no, mamá, ya puedo hacerlo yo solo. Carlos II era un rey muy débil y también no podía procrear, es decir, que era estéril. Y tenía el síndrome de Klinefelter, que es una enfermedad que, entre otras cosas, genera testículos más pequeños de lo normal. Corta esto porque esto es muy verde. Carlos II también era un rey muy realista, sabía perfectamente que no tenía la fuerza ni la mentalidad para gobernar el imperio español, entonces puso como consejeros gente potente, gente que sabía que podía confiar en ellos, que son por ejemplo Fernando de Valenzuela y el duque de Medinaceli. Y aquí hay que decir también que el reinado de Carlos II fue muy bueno en muchas cosas. Por ejemplo, este rey consiguió acabar con las deudas de Felipe III y Felipe IV. También fue una buena etapa en Italia, ya que fue una de las mejores etapas de Nápoles. Fue con Carlos II, una de las mejores etapas de Nápoles. También hubo mucha prosperidad en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Canarias. De hecho, en Galicia y en Asturias fue la revolución del maíz. Fíjate tú. Y antes de irnos a las Indias, os tengo que decir que este rey también fue el que tuvo que reconocer la independencia de Portugal en 1668. En cambio, Portugal reconoció la españolidad de Ceuta, porque Ceuta era portuguesa, entró en España en la Unión Ibérica, y si no se fue a Portugal es porque, atento a cabe esto, porque los propios ceutís quisieron ser españoles. Y bueno, antes de terminar este capítulo de los Austrias, nos vamos a ver qué ha hecho Carlos II el Hechizado en las Indias. Y se llama el Hechizado porque decía que estaba bajo un embrujo. Por eso. Bueno, vamos a las Indias. Carlos II elimina las restricciones, es decir, que aquí ya puede viajar europeos que no sean de Castilla. Desaparecen las encomiendas y se sustituye por grandes fincas o haciendas. Esta etapa está muy de moda los jesuitas, que empiezan a crear muchas comunidades con indígenas. El oro y plata ya empieza como a dejar de fluir por varios motivos, como por ejemplo el aumento del consumo de la población o el descenso de la productividad, entre otros. También hay que decir que Carlos II publicó una cédula real en 1697 a lo que no impidan a los indios de tener participación política y social entre las instituciones públicas, militares y religiosas, además también como cédula de equiparación o cédula de honores.
Con Carlos II empezó todo lo de Fuerte Mosé, el primer asentamiento de esclavos libres de Estados Unidos, que aunque se popularizó con Felipe V, empezó con Carlos II. De hecho, fue él el que publicó la Real Cédula de 1693, en la que se le ofrecía la libertad a cambio de convertirse al catolicismo. Y también hay que decir que con él empezó las pelucas, no con Felipe V, con Carlos II el hechizado, Fíjate tú qué cosas más curiosas. Bien, Carlos II murió en 1700 sin descendencia y en su testamento puso como heredero a Felipe V, Félix d'Anjou. Felipe V, el primer Borbón, nieto de Luis, rey de Francia. Y a partir de ahí ya se va a alegar parrísima porque empezaba la guerra de sucesión española con Felipe V contra el archiduque Carlos. Bien, aquí termina este capítulo de los Austrias. Ya sabéis perfectamente que seguidme, ya sabéis que próximamente tengo canales de historia de España para que veáis siempre vídeos míos de la historia de España. Eso será no dentro de mucho tiempo, pasa que todavía no puedo deciros nada porque estoy en mente, todavía está preparándose. Y por supuesto, Dani Flow seguirá con contenido guapo, con mucho entretenimiento, con muchas cositas. Dani Flow seguirá más presente que nunca, más vivo que nunca, pero lo compaginaré con otro canal de YouTube. Así que bueno, aquí termina este penúltimo capítulo de Y os cagué de las pateras. El último capítulo próximamente será de los Borbones. Vamos a ver, en el último capítulo hablaremos especialmente de los tres Borbones. Los tres Borbones buenos del Imperio Español, que fue Felipe V, Fernando VI y Carlos III. A lo mejor hablaremos un poco de los siguientes, pero especialmente vamos a dirigirnos a los tres primeros Borbones, que fueron muy buenos: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Carlos III fue el mejor, sin duda. Así que bueno, aquí terminamos. No os perdáis el siguiente capítulo. Si suscritos a Daniflow, más contenido guapo. Y en mi canal de historia, próximamente también suscribiros. Así que nos seguimos viendo aquí. Adiós.